es impactante, es desgarrador por todo lo que ella cuenta, por todo lo que vivió, por todo lo que sintió, por todo lo que imaginó también en ese contexto. Y por Dios que queda claro y queda tan bien calzado de manifiesto, sobre todo por estos días, a propósito del papel de los tribunales de justicia en Chile en aquel entonces. Bueno, porque Felipe, todavía gente dice que este testimonio dice que todavía no es tan así. Oye, Hay gente que dice obviamente... Yuli, vamos a hablar absolutamente de este tema, pero quiero presentar a Sergio Chilling, nuestro psicólogo. Gracias por estar acá, Sergio. La verdad es que de las cosas que comentábamos, y es una experiencia demasiado fuerte. Son 39 años, porque ella la detuvieron en el año 74. Después, Gloria Lasso, destacadísima actriz nacional, decide contar en televisión. Ella, que pudimos ver una entrevista que fue magistral, gran entrevista de Jean-Philippe Cretón. Hay una progresión dramática que es tan potente, ella comienza muy nerviosa tratando de contar esta historia. Incluso en algunos momentos se ríe, como que descolocaba un poco, y de repente ella se abre, se suelta y empieza a contar su historia a partir de un lugar que es poco común, un lugar de paz, de tranquilidad, no de odio, no de ira, pero también con una tristeza y una melancolía, diciendo que se le acabó la alegría de vivir. Sí. Mira, me tocaba atender a algunos pacientes que han tenido que vivir algún tipo de evento relacionado con esa época en Chile. Y efectivamente se genera una especie de estrés postraumático, inevitable porque muchas personas sufrieron mucho. Lo que sí yo llamaría, porque siento de que el país está polarizando un poco. Y independiente de la entrevista, ya que me parece que fue una buena catarsis que ella pudiera hablar todo esto en cámara, yo creo que le permite cerrar. Pero hemos visto en todos los estudios sociales de que todas las conductas, por ejemplo en África, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en distintos países, de que de alguna manera las personas bajo ciertas circunstancias pueden volverse personas sumamente extremadamente malas bajo ciertas circunstancias sociales. Todos estamos en condiciones de poder hacerlo. Por eso cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, miles de alemanes, miles de chilenos cometieron cosas que después ellos mismos se arrepienten, nos habla de que de alguna manera todos tenemos en potencia, bajo ciertas circunstancias, ¿Ese nivel de caer en maldad? eso. Sí, Pero entonces, Sergio, hay un punto, creo yo, que es más relevante sin prejuicio de minimizar los otros testimonios, porque todo testimonio de ese tipo es respetable y es doloroso. Pero lo que ella habla ahí también le pasó a mucha gente, que el día 10 de septiembre de 1973 eran personas que se relacionaban como familias, como seres queridos, personas que compartían los asados, las primeras comuniones, los bautizos, compartían todo. Y cuando viene el golpe, hay bandos para allá y hay bandos para acá. O sea, y ella relata lo que significa su papá era militar. La relación que tenía su papá con el general Pinochet, como le pasó a Carolina Toá, como le pasó a muchísima gente. Felipe. Entonces, eso ya no solo es el dolor físico, el dolor emocional, sino que el no entender de decir perdón, pero si esa persona era mi amiga. Oye, lo que pasa es que yo creo que obviamente se agradece a Gloria el testimonio sumamente crudo, pero da un poco a entender por qué hasta el día de hoy, después de 40 años, Chile todavía sigue dividido, ¿te fijáis? Por el tremendo dolor que sufrieron muchos chilenos, y ojalá que con este tipo de testimonio no pase nunca más en el mundo algo similar. Benedetta, de las cosas que llaman la atención también de las declaraciones de Gloria Lasso es cómo a ella la detienen, siendo primero hija de militar, después ella asegura que estuvo 2 meses escondida en la casa de un tío que también era militar. Entonces, claro, uno dice, bueno, ella no estaba del otro lado, si uno quiere decir, ella pertenecía al mundo militar, tenía lazos, tenía nexo, y aún así, porque otra chica que había estado 2 años antes del golpe en su casa y le había hecho esa pregunta, la delata, la llevan detenida, la tienen días ahí, la torturan, en fin. Entonces, es un testimonio que a mí personalmente me llegó mucho, no sé cómo lo tomas tú. Yo creo que el hecho de que ella no fuera una mujer de familia de izquierda, por decirlo así, hace que su relato sea mucho más brutal. Porque uno la ve con una paz, con una tranquilidad después de estos años, pese a su pena que no ha logrado superar tampoco. Y que yo creo que no se supera. Y que no creo que la vaya a superar. Tiene que ver con eso, con ver cómo desde tu mismo círculo te pegan la bata en las canillas. Es como... Yo creo que eso, porque uno espera que sus enemigos se comporten de cierta manera con uno. Es como una puñalada por la espalda, no lo espera de aquellos que son tus cercanos. Es como inhumana traición. Que son parte de tu familia. Entonces, probablemente eso le pone más puntos a este dolor. Oye, pero o sea, yo le quería preguntar a Sergio, maestro, de la forma en que la actriz nos hacía todo este relato, es como si, así como a quien le sacan un riñón, como quien le sacan un pulmón, es como si tuvieran extirpado el alma, que es algo completamente irrecuperable. O sea, como que no puede volver a avanzar sobre eso. ¿Es posible? Lo que pasa es que primero las personas pierden la confianza y pierden la inocencia respecto a cómo pueden comportarse otras personas en situaciones extremas. Eso vemos en todos los casos, digamos, de gran estrés postraumático.
Ahora, un poco lo que mencionabas respecto a cómo de repente amigos, después bajo ciertas circunstancias sociales, se destruyen entre sí, eso lo hemos visto antes. Lo vimos en Ruanda. No sé si ustedes ubican que murieron 800.000 personas en menos de un periodo de un mes y medio, que eran vecinos, eran los Tutsi y los Hutsi, que eran diferencias étnicas, pero eran amigos. Unos más altos que otros nomás. Se mataron con machete, ni siquiera con Qué bala. tremendo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un psicólogo norteamericano que estuvo después hablando de la guerra de Irak, que se llamaba Zimbardo, que hizo experimentos sociales al respecto y descubrió que todos tenemos lo que se llama el efecto Lucifer. Bajo ciertas circunstancias, nuestro mejor amigo, inclusive... El efecto Thanatos, así de que Por decirlo así, bajo nuestra creencia puede ser tal de que podemos inclusive traicionar a nuestros padres. De hecho, o entre hermanos, las cosas tremendas que se pueden ver. En los sistemas totalitarios lo vimos, que inclusive se espiaban y los hijos denunciaban a los papás. Así Comer y cagar en el mismo plato. Sí, así que esto que vemos en Chile en es como una de las circunstancias humanas. Es terrible, pero es una parte oscura de nosotros mismos. Te quiero invitar a seguir viendo parte de lo que confesó Gloria Lazo por primera vez en televisión en Mentiras Verdaderas, un testimonio que llamó muchísimo la atención y que por supuesto se agradece a esta tremenda actriz. Yo estaba en mi casa un día y me llaman por teléfono media hora antes del toque de queda y me dicen: ándate de tu casa, ándate ya, porque está presa la Coca, el Hugo Medina, eran como 10 actores. Por si acaso, porque yo era amiga de ella, por si acaso. ¿Y te fuiste de la casa? Me fui. Como 2 meses me fui a la casa de un tío que es militar, que además fue muy simpático, mi tío Iván Cáceres, que era muy amigo de mi papá, que me dijo: mira, chiquilla, podéis estar metida en lo que sea, pero esta es tu casa. Y ahí me quedé un rato, porque igual yo vivía sola, entonces también tú no sabías si tú estabas solo, si algo te pasaba, nadie se iba a enterar. Y por ser amiga de una persona que estaba presa, ya podía pasarte algo. Y ahí se empezó a estructurar esto de la DINA, que nadie lo decía y nadie lo sabía, pero se comentaba y se sabía que había una policía secreta que se raptaba a las personas y que las personas no aparecían más. ¿En esa instancia se sabía con nombres? ¿Se hablaba, por ejemplo, de Mamo Contreras? Se sabía que él había estado en Tejas Verde y que en Tejas Verde habían torturado a la gente salvajemente. Mucho más no se sabía. Tampoco se sabía que eran como gente de todas las ramas del ejército, pero después como que se fue cachando que era como un grupito bien acotado. ¿Se sabía, por ejemplo, o se rumoreaba que Tejas Verde había funcionado como un centro de instrucción de tortura? Sí, después se supo de Londres y cada vez que se sabía de un lugar lo abandonaban y se iban a otro. Y de pronto, bueno, era en pleno toque de queda, entonces no podía pasar nada afuera. Y de repente se sintió un auto que entraba a toda velocidad y llegaba hasta la casa y mantenía las luces prendidas. Y entonces se iluminó toda la casa y sentí unos gritos, unas carreras y unas patadas en la puerta, qué sé yo, y ahí entraron un montón de tipos con ametralladora y qué sé yo, vestidos de civil. Como con unos mantas, chaquetones de mante castilla negro y bien siniestros, la verdad, harto siniestros. Tú que no militabas en ningún partido político, más allá de ciertas participaciones en marchas, pero no formabas parte de un partido en específico, además como hija de militar, ¿qué fue lo primero que se te viene a la cabeza en ese momento? La DINA. Esto es la DINA. Bueno, de hecho yo iba con mi bandeja con huevo, con puré con huevo y se me cayó la bandeja al suelo. Además estaba en camisa de dormir, que es una sensación de mucha vulnerabilidad, mucho más que si tú estás vestido. Fue una sensación así como la DINA. O sea, no entendía por qué venían, no se me ocurría por qué podían estar, pero sí sabía que eran ellos. Y era una sensación de pesadilla, una sensación de inverosimilitud, de que te estás viviendo algo que no te puede estar pasando. ¿Qué es lo que pasa específicamente en los segundos posteriores a esa irrupción violenta en tu hogar? Me allanaron la casa y me dijeron que me vistiera, que él tenía que acompañarlo. Y yo me fui al baño y pensaba, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y dije, tengo que abrigarme, va a hacer mucho frío. Y estaba obsesionada con que iba a hacer frío, entonces me vestí, me abrigué mucho. Y nos fuimos. Un poquito rato después de subirnos a la camioneta nos pusieron escocha en los ojos. Pero tú estabas con Simón. Y ahí ya quedamos ciegos, con Simón, sí. Pero ahí ya quedamos ciegos para siempre.
¿Te fueron a buscar a ti o fueron a buscar a Simón? A Simón le decían, no vayáis, cabro, no, si no te venimos a buscar a ti. No, tú quédate aquí, de verdad no tenés que ir. No, eran bien amables en eso. A ella nomás la vamos a llevar. Y él dijo, no, es mi mujer, yo la acompaño. Nos pusieron scotch en los ojos. Yo pensé que me estaban tomando el pelo cuando el tipo dijo, sacó un rollo de scotch y dijo, seguridad, sí, seguridad, le dijo el otro. Y dijo, cierra los ojos. Cuando me empezaron a poner scotch en los ojos, yo no lo podía creer, o sea, no lo podéis creer, simplemente. ¿A quién se le ocurre que van a poner scotch en los ojos? De hecho, pensé que me iban a sacar todas las pestañas. ¿Cómo te trasladan, Gloria? Después te cambiaban el scotch por una venda, que para mí fue muy impactante, que nos metieron en un lugar que tú no veías, pero a través del scotch veías como una cosa como un poco borrosa. Nebuloso. Entonces era como, yo sentía que era como los baños romanos, porque era una cosa con mucha humedad, con mucha como transpiración, como unos olores espantosos, y todo se veía así como borroso, y había mucha gente, caminábamos sobre personas. Y como que la gente un poco se quejaba, porque claro, tú pasabas caminando encima, como no se iban a quejar. Y de pronto se hizo como una persona mayor, un viejo, parece que dijo algo. Y yo veía así como esta cosa como borrosa y le dijeron, cállate viejo, tal por cual, una chorrera de garabato. Y se hizo como un silencio, porque como que el miedo así como que explotó. Y él dijo, perdón señor, es que pensé que me había muerto, que estaba en el infierno. Disculpe.